y mañana por la tarde. Bueno, para que lo sepamos. Bueno, ya terminamos. Nos vemos hasta mañana en la misa. Y creo que los ejercicios, por algo se llaman espirituales, ¿verdad? En la vida diaria, es porque los va llevando el Espíritu. El Espíritu Santo ha ido trabajando en aquellos que se han metido a orar y se han metido a intentar hacer experiencia de vida. La misericordia. En estos días el Espíritu trabaja. Y ha ido trabajando en nuestra vida, y hoy por eso este día vamos a dedicarlo a estar con el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el protagonista de la misericordia. Es decir, es aquel el que trabaja en nuestro interior y nos hace experimentar la misericordia. Sin Él no podríamos perdonar, ni sentirnos perdonados. Hay un texto que es un poco polémico en sí, es que les acabo de leer, de Juan 21, del 20 al 22, sobre todo el versículo 23, perdón, 22 y 23, el 23, fuerte porque dice: reciban el Espíritu Santo. Jesús hace un gesto después de la resurrección, que se aparece, ¿no? Después de que resucita, y se les aparece por primera vez. O sea, primero les da la paz, pero después dice que sopló sobre ellos, que es la imagen de una nueva creación. O sea, así como recuerdan cuando hizo Dios a Adán y a Eva, ¿no? Y dice que al final de que los creó, insufló, o sea, sopló sobre su nariz y les dio vida. Pues aquí Jesús sopla de nuevo sobre sus apóstoles, y aparte de que les da una nueva vida, les da un poder. Y es muy fuerte porque Jesús sí perdonaba los pecados, pero los discípulos no. Si se dan cuenta, hasta aquí los apóstoles predicaban la conversión, pero no perdonaban los pecados. Jesús les decía: ve, vaya, podían bautizar, pero no perdonaban los pecados. Y aquí Jesús les da el poder. Es la primera vez que aparece, les dice: reciban el Espíritu Santo. A quien les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a quien se los retengan les quedarán retenidos. Entonces es un poder muy grande que Dios da. ¿Y por qué pone primero reciban el Espíritu Santo? Porque es el Espíritu Santo aquel que va a llevar a cabo esa obra a través de la iglesia. Y creo que es importante esto porque ayer que hablábamos de que Dios nos llamó a ser embajadores de Cristo, a ser ministros de la reconciliación, habrá que entender que los ministros de la reconciliación se los dio a los apóstoles, y a través de los apóstoles a los obispos, y de los obispos a los sacerdotes, y a través del ministerio de la reconciliación. Cuando uno ya entiende por qué el sacramento de la reconciliación. No, hoy mucha gente dice: yo me reconcilio con Dios, yo le pido perdón a Dios y ya está, ¿no? Nuestros hermanos separados dicen: yo con Dios me arreglo. Pero no fue así como Jesús lo quiso hacer. Y transmitió este don de perdonar los pecados. Y fíjense que yo, antes de entrar un poquito en el sacramento de la reconciliación, a mí me ayuda mucho a entender que el Espíritu Santo ha sido el que ha guiado nuestra vida hasta ahora. Si creemos, creemos por el Espíritu Santo. Si tenemos, no solo digo fe, si hemos convertido muchas cosas en nuestra vida, a veces no las apropiamos, pero ha sido fruto del Espíritu Santo. Tú te encuentras, sobre todo las personas que son menos sabias, que son los jóvenes, a veces suelen ser, ¿no? Suelen decir: ya cambié esto, ya pude, ¿no?
y han dejado un vicio, han dejado cualquier cosa, ¿no? Y entonces, y creen que han podido por ellos mismos. Y se les olvida agradecer. Espíritu Santo, sin embargo, ha sido el que ha ido haciendo un trabajo en ellos, un camino de conversión, en ellos como en todos nosotros, pues, ¿no? Pero que cuando uno ya se va haciendo sabio, se va dando cuenta cómo el Espíritu actúa y al final ya no se apropia tanto, ¿no? Uno ya empieza a ser más agradecido y dice, gracias a Dios, ¿no? Se ha podido hacer esto, he podido cambiar esto. Incluso, nosotros como apóstoles a veces, ¿no? Nosotros nos apropiamos sin querer de la gracia del Espíritu Santo. Cuando predicas, ¿no? Cuando compartes la fe, y una persona, yo que sé, hasta cree por medio de ti. Dices, no. Entonces hasta uno se hace, no lo dice, pero se hace el cuello, es que fui yo. ¿Ah? Y que no fuiste tú fuiste un instrumento, ¿eh? Por el cual el Espíritu Santo tocó el corazón de la otra persona. Entonces, en este día, yo les invito a que nos pongamos a reconocer. Las personas más santas, a los santos, han sabido reconocer cómo el Espíritu actúa en sus vidas y lo dejan actuar. Más que buscar apropiarnos de Él, a veces para nuestra propia imagen, ¿no? A veces para quedar nosotros bien. Eso nos pasa a veces más a los que predicamos así, que queremos que el Espíritu Santo actúe, pero a veces no tanto porque los demás se conviertan, sino porque quede bien yo. No es el que pase ahí adelante y yo vaya a quedar mal. Entonces dices, y a veces hasta el Señor, si quieres que la gente se convierta, por favor dame luz. ¿Ah? Entonces creo que cuando digo aprender a reconocerle, cómo actúa en nuestra vida. Y lo primero que me gustaría que pudiéramos profundizar es que descubramos cómo es el Espíritu Consolador que escruta nuestros corazones y que escruta las profundidades de Dios y nos revela todo lo que hay en Dios. Romanos 8, 27 y 1 Corintios 9, 10. Sí, 1 Corintios 9, 10 y Romanos 8, 27. En Romanos 8 dice, Él escruta las profundidades de Dios. El Espíritu Santo es aquel que escruta todo lo que hay en Dios. Fíjense que nosotros cuando nos ponemos a hacer a orar, ¿verdad? Y no sé, alguna vez han tenido, así que dices, y ya entendí, ya tengo luz. ¿Verdad? También eso nos lo apropiamos, ¿no? Porque decimos, ay, ya entendí. Y sin embargo ha sido el Espíritu Santo, ¿no? O sea, ¿quién puede conocer a Dios si no es por el Espíritu Santo? Y por eso digo que no conocemos por conocimiento intelectual que nos metemos solo por nuestra cuenta. O sea, es el Espíritu Santo quien nos va guiando. ¿Y alguna vez se han preguntado por qué ustedes se sienten hijos de Dios? Así yo digo, porque tener la certeza de experimentarte hijo no te viene de unas convicciones intelectuales, de que le hiciste una prueba de ADN a Dios, te probaste y dijiste somos del mismo. Él es el culpable de que yo exista. No hay pruebas de ese tipo. La certeza te viene del Espíritu Santo que te fue dado y que te hace clamar con una certeza interior a Dios, papá. Cuando les digo todo esto es porque dice, qué gran obra de misericordia ha hecho el Espíritu Santo para yo no sentirme huérfano. Cuando tú ves, yo al menos cuando veía mi historia, qué distinto es sentir y saberte condenado, sin historia, sin sentido,
a cuando te viene el don de la fe, que te es dado por el Espíritu Santo, que tú ni lo esperabas. Y tienes esa certeza de que tu vida cambia. O sea, no porque cambien exteriormente, o sea, sino porque todo adquiere sentido. Y no porque tú tengas una gran sabiduría y todo lo entiendes, es porque te ha sido dado el don del Espíritu que en ti empieza a trabajar y te empieza a abrir los ojos. Por eso creo que en Romanos, en 1 Corintios 9 dice, ni ojo, aquello que no vio ojo humano, ni oído oyó, ni mente humana pensó, las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, Dios nos ha revelado a través del Espíritu Santo una sabiduría. La sabiduría, me refiero, es un conocimiento de la vida que tú no conocías. Y por eso dices, qué gran, no es saber 2 más 2 son 4, es saberte, es descubrir para qué estabas llamado, cuál es el sentido último de tu vida, y tener la certeza, no de algo que sabes, sino de algo que vives cada día. Y aquí, yo les invitaría a que le preguntáramos al Espíritu Santo qué es lo que nos ha dado. Porque cuando se dice que el Espíritu Santo es la persona más desconocida de las tres, ¿verdad? Pues al Padre sí le conoce, ¿eh? Jesús sí me lo imagino. Pero el Espíritu Santo como que a veces dices, ¿cómo me lo imagino? Dice, si tú te pusieras a ver todo tu camino de fe, todo lo bueno que hay en ti, es obra de Él. Todo. Y si tú empiezas a ver cómo yo empecé a tener fe, cuáles son los sentimientos de Dios que hay en mí, hay alguien que los ha ido trabajando. Y cuando uno ve esa historia dices, cuando tú ves todos los lazos de amor que se han puesto y que se han movido para que tú estés aquí, dices, ¿quién los movió? Y ves que detrás está el Espíritu Santo. Entonces, para ser ministro de la reconciliación, es decir, para ayudar a Dios a reconciliar a los hombres con Él, qué importante es conocer cómo actúa el Espíritu, para no estorbarle, para no buscar nosotros ser los protagonistas, para saber dónde buscar el consuelo, sobre todo en ese camino de la misericordia. Hay veces que yo le pido al Espíritu Santo, ayúdame, y esto es quizás la primera cita que les digo como cita central, Juan 16:13, guíame a la verdad. Y digo esto porque a veces le pedimos al Espíritu Santo que nos consuele, pero que no nos guíe a la verdad. ¿Sí? No sé si alguna vez les ha pasado. Estás viviendo un momento de desolación, estás mal, te sientes mal, y lo único que le pides a Dios, hazme sentir bien. A mí quítame esto que me siento, ¿no? Pero no le pides, hazme descubrir por qué estoy así. Porque sabemos que si escudriñamos un poco, va a salir pus, pecado y muchas más cosas. Entonces mejor no, nada más hazme sentir bien. Y me encanta porque el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, no es una de esas personas que le gusta solapar, ¿no? A veces hay mamás que solapan a sus hijos, ¿no? Ay, mamá, es que hice esto, no te preocupes, no pasa nada, yo lo arreglo, ¿no? O sea, que no busca consolar, sino cómplice en la mentira, sino que busca la consolación es llevándote a la verdad. Y eso lo tenemos que saber porque estamos muy acostumbrados a quizás dejarnos, somos más amigos del espíritu malo, que es, hazme sentir bien. Y a veces el espíritu malo te hace sentir bien con tal de que no te conviertas.
Ustedes se han preguntado por qué a veces prolongamos muchas veces nuestra conversión en cosas que sabemos que están mal. Normalmente es porque el Espíritu Santo después nos consuela, nos justifica. Hice esto malo. El Espíritu Santo te quiere llevar a la verdad y tú te agarras más al espíritu malo, que no fue tan malo, tú vas tan chido, ¿no? Y fíjense que el Espíritu Santo nos lleva a lo que dice Romanos 12:2. ¿Sí? Busquen dejarse guiar por el Espíritu Santo para que sean transformados en su mente y renovados, buscando lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Dicen que lo bueno es enemigo de lo mejor. A veces el Espíritu Santo nos llevará a la verdad de la realidad del pecado. Juan 16 es lo que sigue diciendo, ¿no? Juan 16:13 que les digo. Dice, el Espíritu Consolador no vendrá a ustedes, pero si no voy, los traeré. Cuando venga, pondrá de manifiesto el error del mundo en relación con el pecado. O sea, el Espíritu Santo lo primero que viene a decirte es lo que a veces vemos como bueno, pero está mal. Y por eso creo que a veces la oración, por eso a veces yo digo, cuando hay personas, dice, todos somos un poco así, ¿no? Pero a veces acercarnos a la oración queriendo convertirnos, a veces no queremos eso. Yo a veces veo, sobre todo cuando trabajo más con los jóvenes, ¿verdad? Pero dicen, yo me acerco a la oración, a ver si me hace sentir bien. Y Dios te quiere hacer sentir bien, pero tienes que pasar por el camino de la conversión, y ahí es donde no queremos. ¿Por qué? Porque queremos a veces, sin querer, inconsciente o conscientemente, seguir sintiendo el pecado. Sí, queremos seguir en el error. Entonces el Espíritu Santo lo primero que quiere es decirte lo que está equivocado. Pero a mí me encanta porque no es decírtelo, es cambiar. Fíjense que uno no deja algo si no encuentras algo mejor. Por eso es que voy a poner un ejemplo, ¿no? O sea, un ejemplo para que vean esto del error. Cuando ves un error de dejar un placer, no eres capaz de dejar un placer mundano, pónganle el que quieran, el sexo, la comida, la bebida, lo que quieras. No eres capaz de dejar eso si el Espíritu Santo no te consuela. Te hace ver que eso está mal, pero te da una consolación y un placer más profundo. Te hace descubrir y paladear qué bueno es Él. Eso es lo que nos hace arrepentirnos. Porque los placeres del mundo, muchos de ellos no son malos. Sí, no son malos. Todo es bueno. Mas no todo te aprovecha. El problema es, a veces el espíritu del mal lo que quiere es que vivas mediocre, ¿no? Oye, podrías vivir tu sexualidad, podrías vivir tu vida, ¿no? Integrado y con una profundidad y un amor bien bonito. Y lo único que haces, y dices, no, ya me conformo con probar un poquito de esto. Es como esos niños, yo me acuerdo de esos niños, que para no sentir hambre se drogaban con pegamento. Y se sentían bien, porque como se drogaban ya no sentían hambre. Te quitas esa sensación, ¿no? Pero es como si a ese niño le dices, mira, ok, deja el pegamento y te voy a dar de comer. Te voy a dar comida, vas a llenarte y vas a estar rico. Y el niño dijera, no, prefiero el pegamento. Oye, pero es que tú estás hecho para comer, para paladear, para gustar esta comida. No, prefiero el pegamento. Y a veces, dices, el Espíritu Santo lo que viene a decir,
deja esto. Si no dejas el pegamento, no puedes. Bueno, entonces el Espíritu Santo es el que nos lleva a la conversión, pero la conversión no es, porque a veces tenemos la idea de que la conversión es algo que va a suponer mucho dolor. No, supone dejarte transformar. Y me encanta porque el Espíritu Santo es un poquito la canción que cantamos, ¿no? Pedirle al Espíritu Santo porque Él necesita calentar lo que está torcido en mi vida. Dios no es de los que llega y arranca a lo bestia, que a veces nosotros queremos cambiar así. ¡Quiero cambiar y ya! ¿No? O esas mamás que quieren que sus hijos cambien así rápido, ¿no? Dicen, ¿qué te he dicho? Que ya, que no te arrastres por el suelo. Y ¿qué no? Y por más que griten, no se va a convertir en niño, o va a dejar de hacerlo. ¿Sí? Y a veces nosotros queremos que así, la conversión es así. No, el Espíritu Santo tiene sus caminos y tendrás un momento en que te hará sentir mal, ¿verdad? Pero normalmente lleva un camino, te va calentando el corazón. Digo, fíjense que cuando nosotros perseveramos en la oración, le es más fácil al Espíritu Santo ir llevando nuestro camino de conversión y ir acercando a lo mejor. Hay personas que les gusta no es que les gusta, pero piensan que la conversión es de ¡pum! 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 ¿no? Pero es porque es cada vez, o sea, es como se ponen en la mano de Dios como ya rápido, ¿no? No sé, es como esos estudiantes que no estudian durante el año y quieren que al final, en la noche anterior, se les meta todo aquí. Entonces, bueno, y normalmente, ¿no? Quienes son más sencillos y perseveran y hacen su camino, ves unas personas que van cambiando y que no les es fácil, no les es difícil. Por eso digo, aprender a ser amigos del Espíritu Santo, ¿qué es? Déjate guiar por Él, conoce cómo actúa en tu vida. Desde ahí sabrás llevar a los demás por esta senda escondida, por esta senda que es desconocida a veces para muchos, a la hora de transformar tu corazón y a la hora de perdonar. Cuando a veces vemos grandes experiencias de misericordia, dices, ¿cómo es tú eres capaz de perdonar esto? Dices, pues la sencilla razón de que ha sido una persona que se ha dejado guiar por el Espíritu Santo. Hay una sabiduría, yo cuando alguna vez les he platicado de esta mujer colombiana que cuando le mataron a su hijo, que era un estudiante brillantísimo, dirigente en la universidad y todo, esa mujer fue y adoptó al sicario, al niño que habían mandado a matar a ese niño, a su hijo. O sea, no puso cargo, sino que todo lo contrario, dice, ese niño yo lo adopto y lo voy a tratar como a mi hijo. Uno dice, eso está loco, o sea, cuando lo que sientes es, yo creo que todos cuando nos sentimos ofendidos, ¿por qué nos es tan difícil perdonar? Por la sencilla razón, ¿sí?, de que no estamos en la fragua y el Espíritu Santo no está trabajando en nuestra vida. No salen esos perdones audaces como el de esta mujer, que es un perdón muy audaz. O sea, nadie esperaba. Lo más propio de una mujer es ir, pues que lo metan a la cárcel. No, lo adopto, porque este niño no ha tenido el amor que tuvo mi hijo. Cuando les digo esto, ¿quiénes hacen esto? Son las personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Y no para aparecer en la foto, sino porque han aprendido a no tener sus sentimientos humanos, sino los sentimientos de Dios. Ustedes piensen hoy, la persona que les cuesta más perdonar. Y fíjense que a veces cuando uno se pone ante la persona que tiene que perdonar, y a veces yo me lo he topado, porque le das 1000 vueltas y es que si hago esto, no, sigo sintiéndome mal, y
voy y le doy un abrazo, me da igual, pero yo sigo sintiéndome así. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues es un camino interior lo que tienes que hacer. Cuando ayer les hablaba de la diferencia entre... incluso a veces yo digo, empezando por nosotros mismos, porque a veces, la persona que más me cuesta perdonar, a veces pensamos que es gente de fuera, pero a veces somos nosotros mismos. A veces en nuestro camino de seguimiento nos cuesta perdonarnos como somos. No lo decimos a los demás, pero cuando tú te das cuenta que eres una persona inconstante, cuando eres una persona floja, cuando eres una persona iracunda, cada quien tiene su pecado, ¿verdad? O sea, eso que te desanima. Bueno, yo decía, qué distinto es cuando te dejas trabajar por el Espíritu Santo y lo dejas con paciencia que Él te vaya transformando. Que conozcas por qué. Cuando yo le decía ayer, hay cosas en este camino de la vida interior que cuando el Espíritu Santo te ayuda a entrar dentro de ti, descubres que hay cosas que no son pecado, que son cosas de tu estructura humana, ¿sí? Y que tienes que transformar, pero no es por ti. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, un neurótico, los neuróticos de repente tienen ataques y no saben ni por qué. Y a lo mejor las cosas exteriores no le hicieron tanto daño. ¿No les ha pasado alguna vez esas veces que estás neurótico? O sea, que en la casa te dicen, Héctor, no lavaste tu taza de café. ¿Y a ti qué te importa? Parece que nadie me quiere aquí. No sé qué. Y empieza a echar unos discursos por una cosita de nada. Yo he visto en casas así, que la mamá dice, mija, ¿por qué no hiciste eso? ¡Ay, siempre a mí no sé qué! Y sale ahí toda la neurosis, ¿no? Y dices, ¿qué pasa? El pecado no era tan grave. ¿Me explico? Entonces, a veces hay ¿por qué les digo esto? Porque hay cosas que cuando te paras y el Espíritu Santo te ayuda a ver, dice, a ver, ¿tú tienes algo? No solo que has perdonado, que necesitas perdonar, porque vas y pides perdón, uno va, después se confiesa, Señor, perdóname porque fíjese, pues grité, porque me dijeron que lavara la taza de café y salté y me enojé. Pues el que confiesa dice, pues te perdona, ¿no? Eso no. Pero el problema no es ese, el problema es que siempre que me dicen lo mismo, salto igual. Problema de fondo. Yo por eso ayer cuando le decía, mira, si tienes que ir al psicólogo para equilibrar ciertas cosas, pues ve, porque a veces hay cosas, ¿no? Que tienes que integrar. Está como aquel misionero, me acuerdo. Ya era misionero. Y siempre estaba así. Se levantaba y cuando tenía que dar, dice, las charlas que más le costaba predicar eran las de ideal. No, que estamos llamados a ser Cristo, Dios es tu papá. O sea, no sé qué me pasa, yo no soy capaz de hacer eso. Y después decía, nosotros decíamos, qué poca fe tienes, conviértete, ¿no? No, lo que necesitaba, después dije, mira, fue con el psicólogo, fue con el psiquiatra. Después le dice, tú tienes una depresión crónica, hijo. Y ya hice un análisis, efectivamente, había una sustancia que tenía que producir su cerebro, no funcionaba, no la hacía. Entonces, no tenía ánimos. Pero no era culpa de él, era una cosa orgánica. Empezó a tomar una pastillita que tenía que le dar esa sustancia. Dice, ahora ya. ¿Esto es lo normal? Sí, esto es normal. Y a veces no, es que soy pecador, ¿qué hiciste? Nada, pero soy pecador. A ver, aclaremos, ¿no? Digo, qué importante es que el Espíritu Santo te ayuda a decir, a ver, ubícate, esto es algo humano, trabájalo, ¿no? Es como decir, a veces no sé si le han dicho, Espíritu Santo, quítame la flojera. Y por más que pides, no te la quita. Mira, la flojera se quita dándote un baño de agua fría, beber, cada quien tiene sus medios, ¿me explico? Ay, no, pero que el Espíritu Santo me lo quite. Que la oración... No, hay cosas muy humanas que dice el Espíritu Santo te da luz y dice, pero tú tienes que hacerlo.
Ahí es donde a veces digo, nos hacemos demasiado espiritualistas. Es que yo voy a la oración, le pido. No me saca el Espíritu Santo. Espíritu Santo es bonito porque Él te va a guiar y te va a enseñar desde estas cosas muy básicas. Aunque yo no sé ustedes cuando están en ejercicio, que a veces me da pena decirlo, pero dice, que examinas todo, porque ¿por qué será que como y me da sueño? Pues es que no comes, tú tragas. O sea, y que no te das cuenta. O sea, que digo, y a veces la gente dice, es que en la oración empieza a descubrir que ¿no? Y uno tiene un cargo de conciencia, ¿por qué siempre me duermo en la oración? Como lo mismo. Oye, pues ¿por qué te cuesta tanto la oración? Es que me acuesto a las 3 y me levanto a las 6, como me levantan, y me traen a la oración. No, es que no tengo luz. Hay cosas que no te las tiene que decir el Espíritu Santo. Cualquier gente con poquito de sentido común te las dice. Pero el Espíritu Santo sí nos va guiando a la verdad completa en esos caminos más profundos de buscar la verdad. ¿Y en qué? La verdad, a veces a nosotros los creyentes nos falta más guiarnos, poner y de buscar la verdad de lo que es el pecado, de lo que a veces en el mundo se vive. Pero sabemos que está mal, pero no sabemos la razón de ella. No sé si les ha pasado. Yo a veces a los jóvenes digo, ¿ustedes piensan que la homosexualidad es algo malo? Pues a mí me suena que sí. ¿Por qué? No sé. Pero investigas, buscas orar, ¿no? O en qué está mal y en qué no. ¿Qué aspecto? ¿Cómo? ¿No? Y a veces no tenemos claridad. Digo, y la oración y el Espíritu Santo te va a guiar por los caminos de la verdad a entender eso. El mundo necesita respuestas sobre eso. No es lo que a ti te parece. Si les digo esto, les podría hablar de otras cosas, ¿no? Que a veces nos pasan y que a veces lo ponemos como algo malo. Y a veces nos quedamos como en lo más superficial, como decir, la corrupción. Así, eso es malo. Pero tú te examinas y digo, si nos examináramos todos y nos dejáramos guiar por el Espíritu Santo, aquí salía puro corrupto, peor que los políticos de allá. De verdad. Pero, sí, la corrupción, déjate guiar y te llevará a la verdad. Y te dejará ver lo corrompido que a veces estamos nosotros. ¿Cómo funcionamos? ¿Cuánto chantaje a veces entre nosotros? ¿No? Chantaje, eso de las es que se empieza en la casa, ¿no? Yo lo veo. Hazme esto y te pago. ¿Ah? Si haces esto te doy permiso para lo otro. ¿Ah? Y desde ahí aprendemos a decir, pues a ver, ¿por dónde me voy? Y tal. Y hemos aprendido eso. Y el Espíritu Santo te quita. Te va guiando a todos esos vicios, para quitar todo eso. Las motivaciones que nos mueven por dentro. A veces yo lo descubro, yo me he topado con chicos. ¿Tú vienes por esta chica? No, yo por Dios. Venga, ponte delante de Dios. Ponte delante del Espíritu Santo. Y deja que te guíe a tus motivaciones mundanas, esas que te mueven. No. Y a veces no queremos entrar. No, yo soy bien. Deja que dé luz, porque a veces sí. Y a veces hasta somos capaces de perdonar. Yo te perdono. Porque soy apóstol, ¿cómo voy a perdonar? Pero no dejas que te guíe el Espíritu Santo a por qué no perdonas. Y fíjense que yo a veces cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, cuando ya les predicaba un poquito lo de la vida eterna, y les puse el ejemplo, si te dieran la oportunidad, tienes una enfermedad terminal y tienes la opción del perdón de los pecados, ¿cuál escogerías? Eso que hizo Jesús, de perdón de los pecados, pero no le curó. Si te dieran a escoger entre quitarte la enfermedad terminal que tienes y el perdón de los pecados, ¿qué escogerías? Y a veces uno ahí entonces empiezas a ver qué es lo que te mueve. La vida eterna.
Y esto se los pongo de cara a veces al aspecto de las ofensas, pensando en esa persona que les cuesta perdonar. ¿Qué quieres de la persona? Cuando uno tiene toda ofensa, se te cae al suelo cuando ves el valor de la vida eterna. Y alguien le decía, ¿te imaginas que por tu orgullo herido, una persona nunca verá la luz? O sea, la vida eterna nunca experimentará sentirse hijo de Dios. Eso es, la vida eterna, o sea, la condenación eterna es vivir la orfandad. Bueno, o sea, es eso y mucho más. Pero bueno, a veces, yo creo que a veces no meditamos el pecado, o sea, como el infierno, y a veces sería bueno. Antes en las acampadas había una charla que se llamaba el infierno. Pero era como para ver, no tanto para hablar de las llamas, sino para ver. ¿Sí? O sea, para ver lo que es no dar, no perdonar. Entonces dices, porque a veces valoramos más nuestro orgullo herido, valoramos más nuestra imagen dañada, valoramos más no sé tantas cosas. Cuando tú ves que lo más importante es la vida eterna, y eso no lo conoce la gente, por eso le cuesta perdonar. Por eso es ojo por ojo. Si tú me sacaste un ojo, hasta que no te saque un ojo, no estoy en paz. Y aún sacándote lo sigo odiándote. Solo aquellos que el Espíritu Santo les enseña lo que es la vida eterna, lo que se juega, es aquellos que dicen, claro que te perdono, eso, por Dios. Es como si, yo a veces cuando digo lo del orgullo herido, es como si un niño te quita una paleta, ¿no? Y tú dices, que lo condenen a muerte. ¿Por qué me hizo esto? Y no puedes cambiar. Y yo me he topado con personas que dicen, pero perdónale, no te ha hecho tanto. Uno dice, no te ha hecho tanto, tú no lo haces, pero la persona que no tiene ese horizonte de la vida eterna, no puede, es que no puede. A veces son cosas, y a veces son cosas que son fuertes. Pero yo digo, porque una persona que fue violada es capaz de perdonar y otra persona no desea la muerte de la otra persona. Y hasta que no la maten, y aún así matándola no logran. ¿Por qué? Porque si yo no he experimentado lo que es la vida eterna, ¿cómo puedo perdonar? O sea, el don de la vida eterna es lo que a mí Dios me dio. Es eso que hemos vivido, eso que te da la fe. Y la gente al no tener experiencia de eso, no puede perdonar, a veces por cosas más insignificantes. Yo digo, a veces lo ven cosas más sencillas. Ustedes pongan en su relación de familia, ¿no? Mi hermano me hizo esto, a veces te quitó un calcetín, o agarró tus cosas, y unos odios que hay por eso, o corajes, que a veces uno dice, por eso Jesús dice, si te piden el calcetín, dale también los calzoncillos, o sea, bueno, eso es traducido, ¿no? O sea, que si se piden el manto, dale también la túnica, o sea, eso es lo de menos, ¿sí? Es decir, no pones el corazón eso, pero a veces las cosas. Yo me acuerdo de una persona, me da risa porque pensó que le habían robado el celular, bueno, se puso a llorar, se sintió súper mal, ¿no? Y después se dio cuenta que no, que se le había olvidado en casa. Y yo me di mucha risa porque hasta le dije, uy, mira, eso te ayuda a ver qué tan apegado tienes el corazón, ¿no? Celular, o sea, es que es verdad. Y digo, cuando la vida eterna a veces de la otra persona es más importante. Ustedes recuerdan, y yo para que si les ayuda una imagen, recuerdan, han visto la película de Los Miserables. Bueno, si no se las recomiendo. Está la cantada, pero a mí me gusta más la versión antigua, ¿no? Pero sale un hombre de la cárcel, nadie le da trabajo, está en la calle, o sea, y va a la iglesia y un padre lo acoge y le da de comer, y entonces él aprovecha, se traga la comida, ¿eh?
lo más que pueda, aprovechando. Y llega un momento en que se van a dormir, y acostumbrado a estar, era ratero, se levantó, se robó todo lo que pudo de plata, porque se dio cuenta que los cubiertos eran de plata, se llevó todo lo que pudo y se fue. Y lo agarraron, en el camino lo agarraron y le descubrieron todo eso. Dijeron: esto es del señor obispo, vamos, usted le robaste, entonces vamos a que te acusen. Y cuando llegó, pues decía: sí, otra vez a la cárcel. Y es bien bonito lo que hace ese obispo, que dice: ¡qué bueno que viniste, hombre! Sí lo reciben, ¿no? Pues vienen con los dos policías y lo traen así todo golpeado. Dicen: ¡qué bueno que viniste! Se te olvidaron los ideales de plata que también te di. Y entonces usted le dio de todo esto. Sí, yo se lo di. Y aquel hombre se queda como sacado de onda, ¿verdad? Porque ya los policías dicen: bueno, pues usted se lo dio, pues no tenemos nada que condenar a este hombre. Pues, bueno. Y le dice, y le da los cereales y le dice: con esto he comprado tu alma para Dios. Y efectivamente ese hombre dice: llévate esto y reconstruye tu vida y haz el bien. O sea, así es como la síntesis. Y ves, pues, si ustedes ven el drama de toda la película, ves, es muy bonito, ¿no? Como ese hombre fue otro. Y digo, si ese obispo no hubiera tenido un valor más grande que su alma, su vida, más que las cosas materiales, más que su orgullo herido, lo hubiera condenado. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo a esa sabiduría que es la que nos tiene que motivar y mover siempre. Sabiduría que no tiene el mundo. Por eso es que a veces no saben por qué esos actos de generosidad, por qué haces esas cosas, porque eres capaz de hacer lo que ellos nunca harían. Solamente quien se deja guiar por el Espíritu Santo y gusta las cosas de Dios puede hacer las obras de Dios. Por último, les hablo solamente de María. María, que cuando el Espíritu Santo se dejó guiar por el Espíritu Santo y aceptó al Espíritu Santo en su vida, le cambió un poco los planes. Yo a veces lo veo por eso no. Ustedes piensan que aquí hay gente joven y gente que no es tan joven, pero también se le apareció a Zacarías, o sea, el ángel no se preocupa. Pero a mí porque cuando Dios viene a nuestra vida, fíjense que a veces hay personas que no quieren orar porque dicen: Dios me va a cambiar mis planes. Y yo tengo mis planes, o sea, no. Yo quiero que me ayudes y a veces somos bien selectivos. Señor, ayúdame en esto, pero en esto no, que quede claro. Y me encanta porque el Espíritu Santo, o sea, cuando llegó a la vida de María y la guió, le cambió todos los planes. Primero, ella yo creo que había pensado en ser, pues, en aquella mentalidad judía, la fecundidad era lo más grande, era la bendición de Dios. Yo imagino que ella se imaginaba con José y un montón de chilpayates, una familia a su estilo. Y llegó el ángel y dice: vas a ser la madre de Dios, ¿ah? Y dice: pero ¿cómo va a ser esto? O sea, como ya le cambiaron los planes, mi hijo no va a ser de José. O sea, sí, o sea, ella por eso lo dice, o sea, pero fíjense cómo lo acepta, o sea, pero fíjense que a veces nos no, si no, está como había un padre, Jaime Barceló, que era bien simpático, pero él decía, pensaba que cuando él estaba como en su camino de ser seminarista, como que estaba como medio enamorado de alguien, y era Mariana, ¿eh? Y él decía: pero señor, ¿me va a ser con Mariana o sin Mariana? ¿Eh? Y pues va a entender: sin Mariana, bueno, sin Mariana. Pero digo, pero lo importante es decir, ¿te dejas guiar por él o le tienes miedo? No estás de acuerdo con sus planes. A veces nos da miedo a sus planes.
Y normalmente, dice, si el Espíritu Santo te va a guiar a la felicidad completa, que es la verdad. ¿Cuántos hombres y mujeres yo he visto dejándose guiar por el miedo y no por el amor? Pensando que Dios te va a quitar cuando Dios te lo quiere dar todo. Entonces, yo digo, dejarte guiar por el Espíritu Santo, yo les diría una cosa. Yo me acuerdo un señor ya casado me decía, ¿cuánto he necesitado yo de dejarme guiar por el Espíritu Santo para entender? Y para doblegar tantas cosas, que eran cuestiones íntimas, ¿no? Pero él me decía, yo traté a mi mujer siempre así, porque a mí eso me hacía feliz. Y fue hasta que me puse delante de Dios y me hizo descubrir que mi placer y mi felicidad eran tan mediocres. Y me abrió los ojos a descubrir que hacía infeliz a la otra persona. Yo me quedé así como diciendo, digo, hasta que el Espíritu Santo no me doblegó y no trabajó, yo siempre, obligué a la otra persona a que cumpliera mis gustos, a que hiciera lo que yo quería. Yo digo, es doloroso, pero digo, años así. ¿Cuántas veces cuando no te dejas guiar por el Espíritu Santo, te haces esclavo del pecado y esclavizas a otros? ¿Por qué es urgente la misión? Porque las personas no son capaces de perdonar, pero no porque ellos no quieran, sino porque no tienen luz, porque no han experimentado la misericordia. Por eso digo, si ustedes se encuentran, sería con sus amigos, familiares, vecinos, con personas que te das cuenta de que no saben. Si tú lo sabes, si tú tienes la luz, ¿por qué no se las das? Y a veces es que uno entiende que decir, bueno, pues es como agarrar el cirio, toma, la luz de Cristo. ¿Ah? Toma, mira, aquí está la palabra de Dios, conviértete. ¿Ah? Y que te das cuenta que es un camino mucho más. O sea, es dejarte guiar por el Espíritu Santo y que a veces supone una entrega. A María se le presentó la oportunidad, ¿no? Ella tenía sus planes y eran muy buenos, pero se le presentó la oportunidad de dar la salvación a todos los hombres. Eso suponía renunciar a sus planes. Y cuando a veces yo me he encontrado que Dios te quiere cambiar los planes, y que a veces somos, digo yo, bien pinchicateros y bien mezquinos, ¿no? Es como cuando yo me he topado que digo de un joven, oye, te invito a predicar una acampada. No, tengo que ir al cine este fin de semana. Digo, vete al cine, ¿no? Pero dices, a veces no dejamos que Dios nos cambie los planes porque, y son bien absurdos. Digo, pero cuando te dejas guiar por el Espíritu Santo, la experiencia es mucho más gratificante. Normalmente te los va a cambiar. Normalmente no serán los caminos por los gustos que tú quieres, pero el fruto general. Yo recuerdo la última acampada, ya con esto quiero terminar. Había un discípulo, uno que no quería ir. Y platiqué con él, me puso 1000 pegas. Pero al final yo sabía que podía, lo que pasa es que no quería. Y yo como Ángel Gabriel tenía que estar allí. De verdad, me dan ganas como decir, te vas a quedar mudo, desgraciado. Pero el Señor dice a misericordia. Insistes, y la persona, me acuerdo que después fue a la acampada, un poquito a regañadientes, porque no sabía dice, digo, hasta que no experimente lo que es el gozo de dar la vida, no vas a saber lo que es esto. Entonces ya, ¿no? Lo llevas con experiencia. Me acuerdo que terminó la acampada y me lo encontré en un rincón chillando, porque en esa acampada dio la vida. Y me decía, es que esto que siento,
no me lo hubieran dado todo este fin de semana estudiando, o habiendo vivido con mis amigos, o habiendo sido... Y yo le dije, ¿ves? Ese gozo, hasta que no lo experimentas, no sabes lo que es de dar la vida. Y digo, tienes que experimentarlo. Y a veces la persona, cuando no lo conoce, dice, no, déjate guiar. Pidámosle pues al Espíritu Santo que nos guíe a esa verdad. La cita se les vuelvo a repetir. Juan 20, del 21 al 23, Romanos 8, 27, 1 Corintios 9, 10, Juan 16, 13 y Romanos 12, 2.